Hemos visto todo tipo de leyendas urbanas en esta saga de videos, desde encubrimientos hasta posibles versiones de la realidad que son diferentes a la que se nos presentaron. En esta entrega hablaré de cosas que se podrían creer como reales, ya que en verdad tienen sustento para creerse, o por lo menos coincidencias nos hacen pensar inmediatamente en conspiraciones. Aparte, hay otros temas que, de descubrirse como reales, destaparían que engañaron a una nación entera. Los temas que te compartiré hoy son en serio interesantes, así que quédate hasta el final del video y pasemos con leyendas urbanas de la televisión mexicana, parte 12. Antonio Pedro es Pedro Infante. Por voz de muchas personas, se asegura que no ha existido ídolo mexicano que se le compare a la leyenda del cine de oro mexicano, Pedro Infante. Pedro Infante Cruz nació en Mazatlán, Sinaloa, y apareció en más de 60 películas y grabó 314 canciones. Infante supo ganarse el cariño y admiración del pueblo mexicano con sus actuaciones y su voz, al igual que su humildad. Es por eso que nadie podría creerse lo que se leía en los diarios ese lejano 15 de abril de 1957. Un accidente aéreo en Mérida, Yucatán, le había quitado la vida al ídolo. El cuerpo de Pedro nunca se miró como tal, ya que el incendio de la avioneta al caer lo dejó irreconocible, y fue gracias a una cadena de oro que poseía el actor que pudo identificarse el cuerpo. Él fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México frente a muchos de sus colegas que veían partir al más grande ídolo de México, o al menos eso se creía. 26 años más tarde, en 1983, un hombre misterioso apareció, curiosamente cantando y emulando a Pedro Infante de manera casi excelsa. El nombre de esta persona era simplemente Antonio Pedro, o al menos así se exponía al público. Lo que sorprendía a mucha gente no solo era el gran parecido vocal que poseía con Infante, sino su enorme similitud física. Eso sin mencionar muchos gestos y ademanes que caracterizaban al actor del cine de oro y que estos dos compartían, casi idénticos. Y es que la leyenda urbana de que Pedro Infante no falleció en 1957 es de verdad curiosa, y te la voy a contar a continuación. Se presume que Pedro Infante, así de pícaro que era, mantenía una relación amorosa con la amante de un político muy poderoso de los años 50. Ese político era Miguel Alemán, presidente de México en turno, y el cual su sexenio fue de 1946 a 1952. Se habla que este hombre, al conocer la relación de Infante con su amante, estalló en furia y, lleno de rabia y celos, mandó a un grupo de hombres a terminar con la existencia de Pedro. Supuestamente estos matones, así como lo hacía todo el pueblo mexicano, admiraba a Pedro Infante. Es por eso mismo que no tuvieron el coraje y la voluntad de quitarle la vida al ídolo. Y a espaldas de Miguel Alemán avisan al actor de lo que se tenía planeado, haciendo que éste haga lo debido y se escape. Se habla que los matones buscaron a otro hombre con la complexión de Pedro y colocaron el cuerpo de este en el avión junto con una esclava de oro que siempre ocupaba al actor. Y de alguna manera sabotearon el avión. Y bueno, al encontrar el cuerpo, el presidente Miguel Alemán vio en efecto que se había concretado con éxito el hecho de terminar con Infante. Y es que de verdad es impactante ver que Antonio Pedro apareció a mediados de 1983, mismo año que falleció Miguel Alemán, supuesto victimario de Infante. Y es que Antonio Pedro salió prácticamente de la nada. Basta verlo cantando y haciendo sus gestos para darnos cuenta que, en pocas palabras, estamos viendo a Infante. En entrevistas hechas por TV Azteca, podemos notar cómo toma muchísimas evasivas al momento de preguntarle que si es de Sinaloa, así como Infante. Él responde simplemente que es del norte del país,
y cuando le preguntan que por qué no había salido antes de 1983, sencillamente responde: esa es la pregunta, ni siquiera yo puedo contestarla. Sin duda la actitud de este hombre es bastante extraña, pero tan solo pensemos en que en verdad es Pedro Infante. Más allá de imaginar en que engañó a todo el país con su pérdida, nos deberíamos poner a pensar en que una leyenda, no solo del cine, sino de México, vivió muchos años, según esto, ya que Antonio Pedro falleció en 2013, o sea, en años de Pedro Infante, el cual nació en 1917. Habría vivido 96 años. Los debates en internet acerca de esta teoría o esta hipótesis acerca de que Pedro Infante fingió su fallecimiento son de verdad interesantes, ya que si bien hay mucha gente que no cree en la teoría y que descarta completamente de que este hombre haya sido Pedro Infante, también hay muchos otros que creen fielmente en que Antonio Pedro era Pedro Infante. Hay muchas comparativas, muchos videos que tratan de ver cada aspecto físico de estas dos personas, tanto en los gestos como en el tamaño de las cejas, de los ojos, así como el tono de voz y el color de esta. Hay entrevistas a Antonio Pedro un año antes de su fallecimiento, donde responde preguntas muy vagamente. Se le nota que desvaría un poco, o bueno, no responde con mucho sentido a algunas preguntas que le hacen. Y esto podría deberse mucho a la edad, pero si algo podemos decir es que vaya que se escucha el tono de voz de Infante, las mismas muletillas, cosas que nos hacen pensar dos veces si en verdad se trataba del ídolo. Finalmente quiero cerrar con el último paradero de Antonio Pedro, y es que la tumba de este yace en un panteón de Delicias, Chihuahua, y en su epitafio se logra leer José Antonio Hurtado Borjón. Y a día de hoy mucha gente va a ponerle flores y rosas pensando que es el ídolo de México. Pero curiosamente, si vemos fotografías de la tumba de Antonio Pedro, podemos notar cómo es que en la tumba de al lado se logra leer quien al parecer era la madre de Antonio Pedro. En esta tumba leemos que dice: María del Refugio Borjón, viuda de Hurtado, y se lee que nació en 1901 y falleció en 1986. Esto nos da la información acerca de la familia de Antonio Pedro y nos podría aclarar que este hombre era sencillamente un imitador, el cual encontró popularidad y tal vez dinero en base a cantar y parecerse a Pedro Infante. O bien, si nos ponemos conspiranoicos, quizá los nombres de las personas que están enterradas ahí podrían estar manipulados. Esto para encubrir el verdadero nombre de Pedro Infante. Pero creo que esto ya son palabras mayores. Este sigue siendo un enigma que no podemos confirmar ni refutar del todo. Dime, ¿tú qué opinas acerca de este caso? Cuéntame tu pensar acerca de esta leyenda urbana de la televisión mexicana. Te leo en la parte de abajo. El chupacabras fue inventado. A principios de los años 90, un rumor que rápidamente se convirtió en los titulares de diarios y notas importantes en noticieros de toda Latinoamérica aterraba también a los mexicanos. Se hablaba sobre un ser extraño de origen desconocido, y este acababa con sus presas, que eran principalmente ganado, pero también llegó supuestamente a terminar con la vida de muchos gatos y perros. Este misterioso ser no devoraba a sus presas, sino solo les quitaba su líquido vital. Como entre sus víctimas preferidas se encontraban las cabras, así fue apodado el chupacabras. Los orígenes de este ser eran totalmente desconocidos, porque era un animal que por reportes de personas tenía un aspecto como el de ningún otro. Medía de 1,20 a 1,50 de altura, caminaba erguido en dos patas, con púas en la espalda, ojos profundamente rojos,
colmillos prominentes y algunos reportes aseguran que el ser poseía alas. Para la población latinoamericana, pero especialmente mexicana, este ser causaba bastante terror, y más en las zonas rurales. Y es que causa de verdad mucho interés la atención que ponían los medios en este tema, que se podría clasificar como un simple rumor sin importancia. Pero vaya que había reportajes donde se podía ver a animales de granja simplemente succionados por algo. Pero es aquí donde empieza lo extraño, y es que se habla que el gobierno mexicano, y más en específico el del expresidente Carlos Salinas de Gortari, creó esta leyenda del chupacabras para que la atención se centrara en esta criatura misteriosa y no en lo que pasaba en el gobierno. La aparición del chupacabras se empezó a popularizar cuando hubo reportes en República Dominicana en 1995, justo cuando terminaba el sexenio de Salinas, y se tenían que ocultar bastantes cosas. Y es que uno de los casos de avistamientos más notorios se dio en Puebla, México, en 1996, en donde 30 ovejas supuestamente fueron presas de la criatura extraña. Televisa abarcó ampliamente el tema, seguido de la aparición de Jaime Maussan, narrando la historia de un hombre que supuestamente fue perseguido por el chupacabras, e incluso lo dejó mal herido después de atacarlo. Los habitantes de Puebla, así como los del norte del país, dormían literalmente con sus armas por temor a la bestia de origen desconocido. Se le decía a los pequeños del hogar que no salieran tan noche porque el chupacabras estaba merodeando en el pueblo, e incluso se llegaron a reforzar muchos establos por miedo a que se comiera al ganado. Muchos hablan de una histeria colectiva que puede ser correcta, pero fue alimentada por los medios. Hace poco salió a la luz un fragmento de un noticiero de TV Azteca donde Javier Alatorre narra la ruta que seguía este animal. Algo sin duda curioso, porque a decir verdad, creo que hoy en día los noticieros no darían este tipo de notas, porque las personas quizá hoy no se tragarían ese cuento. O ciertamente puede que sí, pero lo importante es que cabe decir que se creó todo un mito en torno a esta criatura. Se realizaron películas, se escribieron libros y los testimonios de encuentros con esa cosa que nos hacen pensar que tal vez no fue un invento del gobierno, aunque muchos sí que se lo atribuyen a Carlos Salinas de Gortari, y esto lo podemos ver en varias manifestaciones de la época donde se culpaba a Salinas de haber creado al chupacabras. Y es que si recordamos todas las crisis que México vivía en aquel entonces, creo que la hipótesis que jura que esto fue creado por el gobierno en turno tiene bastante sentido. Los mexicanos vivían una crisis y los estragos de la economía estaban a la alza, y el recientemente firmado Tratado de Libre Comercio afectaba directamente a muchas familias mexicanas, las cuales perdieron mucho dinero e incluso patrimonio. También estaba el tema del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el cual su existencia se vio opacada en aquel día 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas, y que también tuvo un gran peso en la forma en cómo los mexicanos veían al gobierno en turno. La devaluación del peso mexicano y el quitarle 3 ceros hacían ver a todos en la República que tiempos muy oscuros se acercaban. Esto evidentemente iba a provocar toda clase de manifestaciones y presiones al Estado. Es por esto mismo que la teoría del chupacabras es creída por muchos, ya que la aparición de este ser extraño y la forma apabullante en como los medios lo decían en todos lados, llámese televisión, radio y prensa, era por demás inusual y sospechoso. Y aquí se abren dos vertientes. El tema del chupacabras era usado por el gobierno para desviar la atención de todo lo que ya te he contado, o bien los medios aprovecharon esta noticia sensacionalista simplemente para vender, ya sea que la televisora tuviera mucho rating en sus noticieros y programas donde se hablara de la criatura, o bien
los periódicos vendieran muchas copias, aprovechando el tema del momento. Si tú me lo preguntas, yo me decanto por la primera opción, ya que si algo podemos decir es que las coincidencias no existen, y si esto le cayó como anillo al dedo al poder, es porque algo debieron de haber organizado, o al menos eso creo. Pero también me pone a pensar todos estos relatos y testimonios con encuentros con el chupacabras de gente común y corriente que jura haberlo visto. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Si tú viviste los 90, seguro recordarás cómo se habló del chupacabras. Y si fue así, dime, ¿qué opinabas tú y tus conocidos acerca del tema? Te leo en la parte de abajo. Fenómenos extraños en programas de televisión. Varios suscriptores me hablaron acerca del tema y yo al recordar un poco me di cuenta que efectivamente han pasado cosas extrañas en los foros de Televisa y TV Azteca. Formas extrañas, sombras o directamente movimientos de objetos inanimados, tales como muñecos. Uno de los más recordados sin duda es el elfo que se movió en el programa de El Mañanero de Broso, donde por alguna razón tenían a unos elfos en la mesa, donde se logra ver cómo se incorpora uno de estos muñecos, aparentemente de la nada. El fenómeno a su tiempo fue altamente sonado, ya que nadie se explicaba de qué manera se podía levantar aquel muñeco elfo. Otro evento extraño se dio en el show de Alfredo Adame, en Viva la Mañana, un programa que vagamente recuerdo haber visto y que trataba sobre una mesa de debate donde se abarcaban varios temas de misterio y paranormales, y por un bando estaban los expertos en fenómenos sobrenaturales, y por el otro los escépticos, que daban explicaciones científicas y lógicas a toda la evidencia que se presentaba. En una de esas ocasiones, un investigador llamado David Rojas llevó al foro una muñeca tipo bebé que había pertenecido a una pequeña que había fallecido. Esta pasó sus últimas semanas con la muñeca y los padres de esta le dieron la muñeca a David Rojas, ya que juraban que se movía. El investigador paranormal la llevó al foro del programa para ver si lograban captar algo extraño en la muñeca. Es así que una cámara durante todo el programa estaba enfocando a la dichosa muñeca y en cierto momento esta logra moverse. Esta estaba echada hacia enfrente y de pronto se vio cómo alzó la cabeza. Los presentadores, incluido Alfredo Adame, no se dieron cuenta de esto hasta que recibieron llamadas y mensajes al foro donde decían que se había movido. Y en efecto, esta muñeca se movió en el foro de televisión ante la vista de todos. Imágenes acerca del show no pude encontrar por ningún lado, pero sé que más de uno recordará este programa matutino de la televisión mexicana. Y sobre todo este episodio donde una muñeca se movió en vivo. El próximo suceso extraño es uno sucedido en el programa de hoy, donde los conductores hacían lo suyo, hablando y conversando, y es mientras Andrea Legarreta toma a un muñeco de Catrín, ya que eran vísperas de Día de Muertos, y este adorno era parte de la escenografía del estudio. De un momento hacia otro, el Catrín parece guiñar un ojo. Tan solo míralo. Uno podría creer que se trata de algún efecto de luz, pero no parece el caso. Si bien puede estar editado, da escalofríos de solo verlo. El último suceso apareció en una edición de Ventaneando. Una conductora trata de tomar su vaso de agua, pero curiosamente algo parece movérselo. Lo extraño es que ella ni se da cuenta. No es hasta que los camarógrafos se lo hacen saber. Y es que en el iceberg de TV Azteca yo abordé una situación por demás extraña. Era el testimonio de un trabajador que laboraba en TV Azteca Jusco, donde dicen que cosas raras pasan en los estudios. La persona que contó su relato afirma que él vivió toda clase de fenómenos paranormales en las instalaciones de TV Azteca. Aparte de que, supuestamente, también varios dueños de grandes medios o corporaciones se dice que hacen rituales o cosas turbias
en las instalaciones de sus empresas, así como dicen que pasa en Disneyland. Y esa podría ser la razón por la que pasan cosas raras en los foros. Una leyenda urbana que, si bien suele escucharse algo fuera de sentido, la verdad es que los millonarios son diferentes a las personas normales. Hacen cosas que de verdad nosotros ni siquiera podemos imaginar. Y esto podría ser una de tantas cosas. Algo que de verdad nos deja pensando mucho. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has escuchado otra parte más de leyendas urbanas de la televisión mexicana. Dime tu pensar acerca de esta entrega. Personalmente me gustaron mucho los temas abordados el día de hoy. Y si te gustaría otra entrega, no olvides dejar tu like y, sobre todo, un comentario diciéndome qué temas podríamos ocupar en la siguiente parte. No olvides compartirme tus temas o una experiencia paranormal a mi correo, el cual es evidencia.tristan@gmail.com, o también puedes unirte al grupo de Facebook y compartir tu experiencia y temas de interés con toda la comunidad. No olvides seguirme a través de mis redes sociales, especialmente en mi Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones, en donde dice todas, para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música, como en cada video, es por parte de Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.